Mis hermanos, Dios me lo bendiga. Voy a ser corto, vengo llegando del trabajo, cansado, de verdad. Pero he agarrado este devocional, este altar familiar, lo he agarrado como hábito y me ha ayudado mucho a poder mantener mi mente y mi corazón conectados a Dios. Le doy gracias a este altar familiar de los días lunes que nos mantiene pues despiertos en la luz de Cristo. Y el Espíritu Santo me acaba de dar Filipenses capítulo 3 en adelante y habla del apóstol Pablo, un hombre llamado Saulo anteriormente. Y les voy a leer el verso 4 en adelante, pero antes haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, que sea voz tuya y no mía, Señor, que sea voz de el Espíritu Santo, Señor, no de hombre, Padre. Te pido, Señor, que esta noche me des tu entendimiento, tu capacidad para poder entender tu palabra. Y así, Señor, hacer mi altar familiar esta noche, Señor. Cúbreme con tu sangre preciosa, Señor, aunque son pocos los minutos, porque vengo cansado, Señor, y con sueño, Padre. Pero aquí estoy cumpliendo, Señor, con este altar familiar, pidiéndote, Señor, tu favor y tu misericordia, para que mi corazón y mi mente no se desvíe. Y porque como dice tu palabra en el libro de Proverbios, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos, Señor. Así que yo dejo todo en tus manos, Padre, esta medianoche ya, para que por medio de esta palabra corta podamos entender tu palabra. Y dice la palabra en Filipenses 3, hablando de Saulo, que posteriormente se llamó el apóstol Pablo. Él dice acá, en el versículo 5, dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Estamos hablando aquí del apóstol Pablo, mis hermanos, y evidentemente este hombre fue transformado. Él dice que fue un fariseo, hebreo, perseguidor de la iglesia, porque su celo lo consumía. Él fue todas estas cosas, mis hermanos, pero fue increíble su transformación. Fue cómo él pudo ser transformado, cambiado. Hasta Dios le cambió el nombre. Ya no te llamarás Saulo, sino que te llamarás Pablo, el apóstol Pablo. Fue increíble, fue el hombre que escribió más cartas después de los 12 apóstoles, el hombre que viajó
para más, para más lugares, predicando el Evangelio eh, y hablando todo lo referente a Cristo Jesús. Pero en particular con todo lo que él era, un erudito en la ley, un maestro, ¿verdad? Él dice que todas esas cosas, esa influencia, ese poder, porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, para que le otorgaran ese poder, él tenía que tener mucha influencia, que cuando los cristianos sabían de que venía Saulo de Tarso, se atemorizaban, se escondían. Pero él en el versículo 8 es lo que a mí me llama la atención, que dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y en el versículo 7, atrás dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahí voy, mis hermanos, es increíble como un hombre preparado, un hombre estudiado, un doctor de la ley. Es como decir hoy en día un ingeniero, un maestro, ¿verdad? Un profesional con un alto cargo. De la noche a la mañana diga, considero todo esto como pérdida, ¿verdad? Y todo esto, que todos estos estudios, todos estos logros, todos estos honores, ¿verdad? Los considero como basura, porque más adelante dice que considera todo esto como una basura. O sea, que para que Pablo diga todas estas cosas y haga este cambio, la gente le diría en ese tiempo, hoy te volviste loco. O sea, ¿qué le pasó a Saulo de Tarso? ¿Verdad? Para que diga estas palabras. La he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente, dice aquí, la estimo como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por lo cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Entonces, es un hombre que experimentó en carne propia lo que era la pérdida. Es un hombre que realmente sus estudios y todo el conocimiento de la ley no le valieron de nada. Pero él se dio cuenta porque él tuvo que tener un encuentro, mi hermano. Cuando él tuvo ese encuentro, que él iba a perseguir la iglesia y se le aparece Jesús en un reflejo de luz tan fuerte que él cayó del caballo y quedó ciego. Y escuchó una voz audible en el cual decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces es increíble lo que experimentó este hombre y de ahí en adelante su vida no fue igual. Posteriormente ustedes saben lo que sucedió más adelante, donde él le dice, anda a tal casa y te atenderá una persona y en ese proceso él recobró la vista. Entonces, mis hermanos, es increíble y a veces nosotros como seres humanos no lo queremos entender. Muchas veces nosotros anhelamos algo o lo tenemos de gran estima, porque dice aquí, las he estimado como pérdida. O sea, tenemos esas cosas, o sea, nosotros a veces valoramos más las cosas de este mundo, mi hermano, y es lo que la palabra del Señor me está refiriendo ahora. Y me está diciendo que realmente nosotros debemos meditar en este texto, porque le habla a un hombre que fue estudiado, un hombre que en esa época era un doctor de la ley, era un maestro, era un ingeniero. Y muchas veces nosotros valoramos más nuestras capacidades, lo que podemos tener. Muchas veces nosotros decimos, uy, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no llegué a esto? No llegué a aquello. Oye, si hubiera estudiado,
tuviera mi diploma, tuviera mis medallas, las personas me mirarían de otra manera o de otra forma. ¿Me entiendes? Oye, si tuviera un carro último modelo, oye, si tuviera una esposa, medida 60, 90, 60 como Jennifer López o Angelina Jolie, estuviera, pero bueno, mejor o estuviera bien o fuera rico en vez de ser pobre. Muchas veces nosotros nos quejamos, mis hermanos, y no nos conformamos con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque es esta carne en el cual pecaminosa que nos hace ver todas estas cosas. Y entonces a veces hay personas que su orgullo, su ego, los hace eh, los hace tan orgullosos que se olvidan de todo, pues. O sea, es tanto el orgullo que tienen por lo que son, por su intelecto, por sus estudios, por sus posesiones, que es increíble cómo la gente cambia. Y hay personas que no han tenido nada y de la noche a la mañana llegan a tener. Entonces, no pisan el suelo, no saludan a nadie y se creen superior porque lo llegan a tener todo. Entonces, así era Pablo. Pablo era una persona que realmente nos quiere decir, en otras palabras, que era este tipo de persona, pues, por su influencia, por su conocimiento, su capacidad de intelecto. Pero a la final este hombre reconoce que eso era todo basura. Él dice en su carta escrita, él dice, yo considero todo esto como basura, ¿verdad? Por cuantas cosas eran para mí ganancia. En el versículo 7, el capítulo 3 de Filipenses dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Para que alguien diga esto, tiene que tener un encuentro verdaderamente con Dios, mi hermano. Y quiero decir esta palabra, que hasta que tú no tengas un encuentro con Dios, hasta que tú no reconozcas que tú no eres nada, que tus capacidades, tu intelecto, tus dones no son tuyos, sino de Dios, tú vas a entender que todo lo demás es para ti basura. Cuando tú te des cuenta que porque hay personas, mi hermano, hasta dentro de la iglesia, que porque tienen dones, se creen superiores a los demás. Y esto es lo que la palabra nos quiere decir, que nosotros tengamos cuidado con esto. Porque los dones no son nuestros, son de Dios. Y Él nos dio como un regalo para edificar la iglesia. Ese es el propósito, para edificar a otros, para que otros puedan ser edificados, ¿verdad? Con el conocimiento. Entonces, el que tú te sepas la Biblia completa no quiere decir que tú sepas, seas mejor que todo. O sea, simplemente, mis hermanos, nosotros tenemos que ser humildes, porque dice la misma palabra de Dios. Dios, al orgulloso, al altivo lo ve de lejos, que tiene que ver con orgullo, pero al humilde lo ensalzará Dios. Entonces, ¿qué sucede? La envidia mata, mi hermano, los celos matan. Ya tenemos muchos casos, como el ejemplo de Saúl con David. ¿Qué pasaba con David y Saúl? Saúl le escuchó. David mató a miles y David a 10,000 y Saúl a miles, algo así, no sé, no recuerdo. Pero ya con solamente eso lo mató los celos. Caín le mató los celos porque la ofrenda de Abel era mejor que la de su hermano Caín. Dios le agradaba más, pero no era porque era mejor, sino porque Dios veía el corazón. Y esto lo mató de celos, que hasta mató a su hermano. Entonces simplemente
para que nosotros lleguemos a este estado del apóstol Pablo, en el cual él diga, lo considero todo por basura, es porque realmente hemos tenido un encuentro con Dios y hemos reconocido que sin Él nada somos, mis hermanos, que sin Él no podemos hacer nada. Juan capítulo 3 o por ahí más o menos, creo que sí recuerdo, que él dice que Él es el pámparo y nosotros somos somos el racimo, las uvas, algo así quiere decir el texto. Pero si ustedes se ponen a leer ese Juan 3, dice que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Entonces, algo parecido está diciendo aquí este apóstol Pablo. Y lo dice un hombre capacitado, un hombre que era letrado en la ley, un doctor, un maestro, que se la sabía todo lo que le preguntaban, pues. Un sabelo todo. Un hombre que decía, ¿de qué me valió todo esto? Estos estudios, toda esta capacidad, para nada. O sea, simplemente yo lo considero como basura por amor a Cristo. Entonces, lo voy a hacer breve y corto, pues, porque realmente estoy muy cansado, porque mi trabajo es fuerte, ¿verdad? Y me madrugo. Gracias a Dios que mañana tengo libre y puedo recuperar el sueño. Pero mis hermanos, realmente para que nosotros podamos decir todas estas cosas, necesitamos de verdad un encuentro verdaderamente. Y en otro altar familiar que hice, necesitamos morir, necesitamos que la semilla caiga al suelo y reconocer que toda nuestra capacidad, todos nuestros dones, intelectos son de Dios y no nos pertenece a nosotros. O sea, todo eso nos ha dado Dios simplemente para edificar a otros, mis hermanos. Entonces, hagamos como el apóstol Pablo, en el cual él dijo, considero todo como basura por amor a Cristo. Y otra cosa que me pareció interesante aquí, cuando él dice, por cuanto todas estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hermano, para que una persona diga esto, que todo lo que yo tenía, que pensé que era ganancia para mí, es pérdida por amor a Cristo. Y así, mis hermanos, muchas personas se han dado cuenta, aunque lo critican mucho por las redes, Daddy Yankee. Vamos a ver los ejemplos modernos del día actual. Personas como Farruko, personas que lo tenían todo y multimillonarios, se dieron cuenta que todo eso sentían en un vacío en sus corazones, que sin eso no son nada, mi hermano. Y esta palabra me confronta fuertemente, porque siempre nosotros estamos colocando que si no tenemos nada, no somos nada. Y bueno, en el caso particular mío, yo le he pedido a Dios una esposa. Y ha pasado mucho tiempo y nada. Entonces o sea, muchas veces yo pienso, yo teniendo una esposa voy a estar bien. Teniendo una esposa voy a estar bien, pues, y voy a estar completo. Pero no es así, ni la esposa, ni el carro, ni la casa, ni nada. No te van a dar a ti la paz ni la seguridad de que te la da Cristo Jesús. No te van a dar esa identidad en Él, porque todo lo demás es efímero, mi hermano. Todo lo demás es pasajero. Usted puede tener su esposa o su esposo y el día de mañana no se sabe la circunstancia de la vida. Hay un accidente, que Dios cubra a su familia, que Dios cubra a la mía, pero estoy dando un ejemplo. O una X enfermedad, un infarto, se muere y hasta ahí llegó todo y se queda solo. Entonces, por confiar y poner ese amor más que todo en tu pareja,
a la final te das cuenta que tú te vas sin nada, pues que tú mueres ni con la ropa que tú cargas puesta, te vas, ni con las medias. Nada nos llevamos, mis hermanos, nada es indispensable. Somos seres independientes, somos seres, perdón, dependientes de Dios, no independientes. Y nosotros muchas veces no entendemos esto y tratamos de ser dependientes de algo o de alguien, como nuestra pareja, nuestros hijos. Ellos van a crecer y algún día se van a casar y se van a ir. Entonces muchas personas a veces ponen una sobreprotección sobre sus hijos, al máximo, que ponen en primer lugar a su hijo más que a Dios. Otras personas dependen, como les dije, como dice el texto, de su conocimiento, dependen de su intelecto, de sus estudios, de sus carreras, ¿entiendes? Y de su doctorado, como esta persona, el apóstol Pablo, que era una persona eminente en los estudios, increíble. Entonces nos hacemos eso, pues dependientes de lo que nosotros poseemos, de lo que tenemos, y a la final, como dice Pablo, esto es basura, eso no es nada. O sea, que más vale el amor de Cristo, el amor de Dios. Y eso es lo que el Señor me está dando a entender esta hora. Quizás tu problema no sea una pareja, porque ya la tienes, o una esposa. Tu problema sea otra. Que si yo no tengo la casa, que si yo no tengo el trabajo, que si yo no tengo el dinero, que si yo no poseo. Y muchas veces hay personas que hasta en la misma iglesia envidian, pues, oye, el hermanito se compró tremendo carro, náguara, ¿qué habrá hecho? Seguro se puso a jugar la lotería y ganó y por eso se lo compró. O la gente que está fuera de la iglesia, ese pastor tremendo camionetón último modelo se compró. Esos son de los diezmos y las ofrendas, güey. Debe estar metido en algo para que se compre. Entonces siempre está la crítica, el señalamiento. Entonces, pero ese es otro tema que le voy a hablar después. Pero mis hermanos, en realidad la palabra que nos quiere decir el Señor hoy es eso: no seamos dependientes de las cosas, porque nada nos llevaremos sino solamente el espíritu, porque somos seres espirituales y lo que permanece es eso. Así que, hermanos, hagamos como el apóstol Pablo y entendámoslo. Busquemos de Dios, porque la única manera para poder entender estas cosas es buscar de Dios. Y para poder entender esto tenemos que tener un encuentro con Dios, porque si no, arrepentirnos genuinamente, cambiar nuestra forma de ser, leer la palabra. Pues si nosotros no hacemos eso, hermano, no vamos a entender nadita. ¿Entiendes? Entonces, si tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar la presencia de Dios para poder entenderlo, porque si no, entonces vamos a estar apegados más a este mundo y lo material que lo demás cosas. Viene Cristo y nos quedamos. Ay, pues entonces, ¿por qué me quedé? Y nos vamos a quejar. ¿Entiendes? Pero ¿por qué se quedó? Porque no buscaste tu presencia de todo corazón. Más importante era hacer dinero, trabajar horas extras. Más importante era tu marido, más importante eran tus hijos, más importante era tu trabajo, más importante era el paseo a la playa, más importante era tu descanso, más importante era cualquier otra cosa, mi hermano, que Dios. ¿Entiendes? Entonces, cuando las cosas no son así, más importante después de tu familia es Dios. Lo primero que dice, por eso dice la palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les serán añadido. Pero ¿qué dice Dios? El de la chiva grande, y disculpen la palabra, pero no es que él tenga la chiva como lo pintan las comiquitas. Él dice: estos cabezones todavía no entienden que si me ponen en primer lugar, todo lo que pedirás yo te los daré. Pero no lo entienden, ponen en primer lugar las cosas. Están como Marta, afanada y cansada están en los quehaceres de la vida,
en que, cónchale, que cuando se olvidan de que yo soy su proveedor, cuando se olvidan que yo les puedo dar todo lo que me están pidiendo. O sea, solamente tienen que creerme, confiar en mí, pero toman atajo y aman más lo material que lo inmaterial, aman que lo espiritual, y se apegan tanto a esas cosas que a la final no tienen ese encuentro, no lo han entendido. Y recuerden que la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas personas, por no entender esto, realmente mueren prácticamente espiritualmente. Y como dice Jesús, como le dijo el rico, el joven rico le dijo: Señor, déjame primero enterrar a mi padre y después vendré a servirte. Aunque entonces este cabezón todavía no ha entendido, dijo Jesús. Ellos todavía no entienden, estos cabezones. Deja que los muertos entierren a sus muertos y primero ven y sígueme. Entonces, lamentablemente todavía no lo has entendido, no lo entenderás hasta que no tengas un verdaderamente encuentro con tu Padre Celestial. Y para que tú puedas entender esto, tienes que renunciar al mundo, tienes que renunciar a ti mismo y creerle al Padre, el proveedor. Por eso es que este camino, ser cristiano, mi hermano, este camino es para valientes, mi hermano. Este camino implica dejarlo todo por amor a Cristo. Implica como dijo Pablo aquí: por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida o como basura. O sea, para que usted pueda decir que su carro es basura, que su trabajo es basura, o sea, él aquí menciona todo. Él no pone específicamente algo en especial. Él lo especifica algo en especial, no especifica acá. Él dice que todo, la familia, los hijos, todo es basura. Hermano, tremendo. Esas son unas palabras muy fuertes, pero para que usted diga eso y para que lo pueda entender, hermano, tiene que tener ese encuentro. Vuelvo y lo repito: si usted no llega a tener ese encuentro, va a venir Cristo y lo va a agarrar sin entenderlo. Y sus capacidades, su diploma, su intelecto va a ser más importante que las cosas de Dios. ¿Entiendes? Y cómo se refleja cuando tú no eres independiente, sino dependiente de Dios. Cuando tú lo buscas, cuando tú no dejas de asistir a la iglesia, cuando tú predicas, cuando tú evangelizas, cuando tú invitas a alguien, cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú dejas todo por poner en primer lugar las cosas de Dios. Ahí se refleja cuando tú eres dependiente de Dios, no independiente. Pero lamentablemente hay más gente independiente que dependiente de Dios. Y lamentablemente esto pasa. Por eso que dice la palabra: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces te dejo esta enseñanza, esta breve enseñanza. ¿Eres de los muchos o de los pocos escogidos? Ahí te la dejo, y te la dejo con una alabanza, y oro esta noche y digo: bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor. Este lunes, día a día, en el altar familiar, Señor, gracias te doy por esta palabra bendita que tú me has dado, Padre amado. Gracias, Señor. Espíritu Santo, no te alejes de mí, ni de mi casa, ni de mi hogar, de mis hijos y todos aquellos que escuchan esta palabra día a día en todos los lunes, Señor. No es una prédica, es un altar familiar, Señor. Es algo en el cual, Señor, debemos hacerlo, estar conectados en tu presencia, en ti. No quiere decir que somos
dependientes de ti, no independientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo siempre, Señor, y poder entender y tener esa conversión verdadera, como la tuvo el apóstol Pablo, el Saulo de Tarso, que después se llamó así. Ayúdanos a entender ese encuentro para decir como Pablo, que todas las cosas las considero como basura y las cosas que consideré que eran estima para mí ya no lo son. Así que tú estás en primer lugar y te pido, Señor, que tú seas el centro de mi atención, el centro de mi voluntad. Eres mi proveedor, eres mi ayudador y eres mi guía. Gracias, Espíritu Santo, te doy esta noche por esta palabra bendita que tú me das, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Buenas noches, mis hermanos, y les dejamos esta pequeña alabanza y me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.